sempre chamaron a terra do nabo. Terra do nabo, tío. Toda a vida, que eu recordo. Sí, señor. No, pero mira, as brasileiras venen para aquí porque gustan máis de facer o co español que o Non brasileiro. cabe duda. Por qué? Porque están mal dotados. É que usted mudou a razón que se digo eu. Temos unha diferencia por lo menos de 3-4 centímetros. Para arriba, eso es un Son de buena familia. Hombre, esto no digo, pero mucha gente lo dice. Mucha frase dice, hostia, gallego, claro, gallego. ¿Sabes de dónde eres? De Lugo da Coruña, dice, tú, eres gallego de Lugo, dice. De buena familia. É verdade, non sei, son listas de cojones, saben ser de Lugo, Pontevedra ou Coruña, pouco sabrán. Esto va a costar más de una risa. Se lo digo yo. Está grabando. Dios, qué cerca está. Me cago en Dios está. Mañana sale en la televisión gallega. Claro que está. A mí da igual, pues ahora la televisión gallega digo, vamos, sí. Eso va a salir en una página de Manolo exclusiva. Porque no sabe página, no puede entrar. todas las que chicha mi madre. Ai, Te lo juro. No me mandas hasta ningún correo. Las pagas. Ya verás. Más unos montajes especiales. No real. Va a estar este año. Un montaje de interview como otra vez. Sí. Hostia, no te Cada ano en Galicia, En Galicia, mucho. 8 anos. Ah, bueno. Dice que conoces aos gallegos. 2 años. Eh? 2 años en 2 anos en Asturias. E 8 en Galicia. Entón, que os galegos están máis que os asturianos. Hay una diferencia notable, que sí. Una diferencia de 3-4 centímetros. Que sí, coño, que es verdad. Pero la sabe bien. Di la verdad. De verdad lo puedo decir ella. Es cierto, no. El Lugo, a que son los mejores ejemplares. El Lugo. Y con diferencia. Bueno, En Brasil son muy chiquitos, muy buliceiros, pero... pero non ten que ver, como che expliquei o que día? Pero me gustaría más. Ahora, tomamos a Ahora no. Ahora no. No, vimos mañana.